Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Starbucks. Starbucks es una empresa que me habéis pedido en los comentarios que analice precisamente porque tras la presentación de resultados, como puedes ver aquí, tuvo una caída cercana al 17%. Ahora mismo se encuentra a lo largo de la semana con una caída del 15% y está cotizando ahora mismo en el momento de la grabación del vídeo a 74,93, pero es que previamente estaba cotizando, como puedes ver aquí, a 88,49. ¿Qué es lo interesante de esta compañía? Bueno, pues que ha presentado no solo resultados flojos, sino también ha dado guidance flojos y precisamente por eso al final pues digamos que el mercado ha ajustado el precio de esta compañía. Como ya te he explicado en el canal, en mi opinión esta empresa es una empresa para mantener a largo plazo, ya que como ves realmente tiene ciertas ventajas competitivas, recurrencia de ingresos, etcétera, pero como estamos viendo realmente no está exenta de los problemas macroeconómicos, ya sea evidentemente por las dificultades macroeconómicas, tipos de interés, inflación, es decir, personas que cada vez tienen menos empleo, más aumento de paro. Todo esto hace, por supuesto, que el consumo, ya que Starbucks es una empresa que se podría considerar como consumo estable, pues realmente estas empresas pueden sufrir, aunque es verdad que no tanto, porque esta empresa, por ejemplo, tiene pricing power, es decir, que tiene la capacidad de ir subiendo los precios, pero es verdad que hay muchos clientes que a lo mejor dejan de tomar cafés en las cafeterías o también digamos que otro tipo de snacks, entre otras cosas, precisamente para ahorrar por sus dificultades macroeconómicas. Entonces, en esto vamos a ver realmente qué es lo que ha presentado la compañía y vamos a ver si tiene cierto sentido esta caída o es una oportunidad de inversión. Como siempre voy a ir al Investor Relation y aquí vamos a ir al Q2. Recuerda que es el segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2024 lo que presenta la compañía. En este caso aquí si le doy a traducción vamos a ver los puntos importantes. Los ingresos netos consolidados cayeron un 2%, 8.600 millones. Al mismo tiempo EPS GAAP y non-GAAP fueron de 0,68 y la estrategia a largo plazo permanece intacta. Recuerda que la estrategia que ya había comentado previamente en vídeos anteriores de esta compañía es realmente expandirse por China. Por supuesto, su estrategia es ir abriendo nuevos establecimientos, continuar creciendo y llegar, que ese es el guidance que había explicado anteriormente, llegar a crecimientos en EPS del 15%. Por supuesto, todo esto se ha visto reducido. Aquí si vemos aspectos destacados del segundo trimestre de 2024, las ventas globales en tiendas comparables disminuyeron un 4%. Este es el punto más importante porque recuerda que para este tipo de compañía, same store sales o like for likes, es decir, tener en cuenta las tiendas que ya están abiertas sin tener en cuenta las nuevas aperturas de tiendas, nos dice o es un indicativo del crecimiento orgánico y digamos que el interés por el negocio por parte de la demanda. Es decir, si la calidad del negocio, si el core del negocio está bien, está intacto, sigue creciendo de forma orgánica sin tener en cuenta esas nuevas aperturas, porque es lógico entender que cada vez que una empresa hace una nueva apertura, si ahí no estaba vendiendo nada, de repente si empieza a vender son nuevos ingresos y eso por supuesto si no lo tenemos en cuenta vemos el crecimiento orgánico de la compañía. Pues esta compañía de forma same store sales siempre estaba creciendo entre el 3-5% y ahora tiene una caída del 4%, pero es interesante entender el por qué. Todo esto es impulsado, en primer lugar, una disminución del 6% en transacciones comparables, es decir, los clientes han comprado un 6% menos, pero esto se ve compensado por una subida en el ticket promedio. Es decir, como te decía, esta empresa tiene pricing power, puede subir los precios de sus productos, de los cafés, de los snacks, etcétera, etcétera, y eso al final hace que no pierdan tantos clientes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que ha habido una subida de precios del 2%, pero que ha habido una caída de, digamos, compra de sus productos, es decir, de generalmente el volumen de compras de los productos de Starbucks, lo que quiere decir que al final eso repercute en una caída neta de ese 4%. Esto es importante porque a la hora de analizar tenemos que ver si realmente es
hipotéticamente, que ya te adelanto que no es así, pero sí es hipotéticamente porque digamos que la ventaja de pricing power la están perdiendo, o realmente porque esta disminución ya no es porque están subiendo los precios, sino por el entorno actual macroeconómico, que es más por esta parte. Pero bueno, seguimos leyendo. Las ventas en tiendas comparables de Norteamérica y Estados Unidos también disminuyeron un 3%, que si te fijas fue un 7% en caída de consumo de estas tiendas, pero luego se vio compensado con un 4 de subida de precio, ¿vale? Por tanto, ese -3. Y luego las ventas en tiendas comparables internacionales disminuyeron un 6%, impulsadas por una disminución del 3% en transacciones comparables y en ticket promedio. Es decir, que fíjate que de forma internacional tuvieron que disminuir el ticket, a diferencia de Estados Unidos. Tuvieron que disminuir el ticket y el consumo también disminuyó. Ahora veremos que esto en parte es precisamente por la parte de China. Recuerda que esta compañía se está expandiendo en el mercado de China y se presupone que iba a tener un crecimiento grande, pero como ves también tenía competidores en China y digamos que la estrategia de la empresa, que es meterse o introducirse en el mercado chino y seguir expandiéndose a tasas de crecimiento elevadas, por lo que parece no va a ser tan así. Entonces, si seguimos leyendo, aquí la compañía abrió 364 nuevas tiendas netas en el segundo trimestre, finalizando el periodo con 38.951, el 52% operadas por las propias compañías y el 48% con licencia, es decir, lo que se conoce como tiendas franquiciadas. Entonces, aquí al final del segundo trimestre, las tiendas en Estados Unidos y China representaban el 61% de la cartera global de la compañía, 16.600 y 7.900, tanto Estados Unidos y China respectivamente. Luego, los ingresos netos consolidados, es decir, en este caso, son de o disminuyeron ese 2% con una disminución del 1% en moneda constante. Luego, los márgenes operativos se redujeron 240 puntos básicos, es decir, 2,4 puntos porcentuales hasta los 12,8, que es los actuales, principalmente por el desapalancamiento, inversiones incrementales en salarios y beneficios de los socios de las tiendas, mayores actividades promocionales, superando las ganancias en las ventas de la marca de BitCoffee de Seattle, así como mayores costos generales y administrativos principales en el apoyo de reinversión. Es decir, que básicamente todo esto ha hecho que hayan aumentado los costes precisamente porque, por lo que nos dicen aquí, es decir, por actividades promocionales, también por los incrementos de salario, también por los gastos administrativos generales, etcétera, etcétera. Y como sabes, si aumentan los costes, los márgenes también se reducen. Y también es interesante ver que los márgenes operativos ajustados se contrajeron 150 puntos básicos hasta los 12,8, en este caso, o 140 puntos básicos en moneda constante. Y aquí, como podemos ver, las ganancias GAAP por acción fueron de 0,68, que fue una disminución del 14%. Obviamente, si los EPS, como ya te he explicado, disminuyen, pues es lógico pensar que, digamos, la cotización en bolsa también disminuya en ese mismo grado o un grado similar. Las ganancias por acción non-GAAP, es decir, ajustadas, de 0,68 disminuyeron un 8% con respecto al año anterior, o disminuyeron un 7% en moneda constante. Y los miembros activos del programa de fidelización de Starbucks Reward, es decir, los clientes que tienen puntos de Starbucks durante los 90 días en Estados Unidos totalizaron 32,8 millones, un aumento interanual del 6%. Es decir, tienen más clientes en esta parte y eso es positivo. Aquí un comentario que nos dice el equipo directivo: en un entorno altamente desafiante, los resultados de este trimestre no reflejan el poder de nuestra marca, nuestras capacidades o las oportunidades futuras. Además, dicen, no cumplió con nuestras expectativas, pero entendemos los desafíos y oportunidades específicos que tenemos ante nosotros. Tenemos un plan claro que ejecutar y toda la organización está movilizada en torno a él. Tenemos mucha confianza en nuestro largo plazo y sabemos que nuestra estrategia de reinversión aprovechará el potencial ilimitado de esta marca. Esto de aquí es la estrategia que había comentado el equipo directivo. Además, siguen diciendo, si bien fue un trimestre difícil, aprendimos de nuestro propio desempeño deficiente y afinamos nuestro enfoque
con una hoja de ruta integral de acciones bien pensada que dejan claro el camino a seguir. Es decir, que por supuesto están cambiando la hoja de ruta para mejorar todavía más. Y un punto importante es ver en detalle cada segmento, por ejemplo el segmento de Norteamérica, por qué obtuvo, digamos que ese crecimiento de same store sales del menos 3%, y aquí ves que es por el cambio de transacciones un menos 7 y el cambio de billete, es decir, aumentó un 4, por tanto es ese menos 3. El recuento de tiendas 18.000, es decir, creció un 3%, y los ingresos, como ves, se mantuvieron más o menos estables. De hecho, incluso llegó a decrecer, como puedes ver aquí, un poquito, y luego los ingresos de explotación, como puedes ver, se redujeron un 6%, con unos márgenes que también se redujeron en 110 puntos básicos. Al mismo tiempo, aquí en la parte o el segmento internacional vemos esa caída del 6%, que es bastante importante, es decir, el 6% same store sales, y esto es debido a que las transacciones se redujeron un 3% y el billete también se redujo un 3%. El recuento de tiendas, es decir, abrieron nuevas tiendas un 9% y los ingresos se redujeron un 5%, al mismo tiempo que también la parte de beneficio operativo, que se redujo un 26%, como puedes ver, con unos márgenes que cayeron en 370 puntos básicos, cosa que también es bastante importante. Y por último, si seguimos bajando aquí un poco más en el segmento de canales de desarrollo, en este caso digamos que presentaron unos ingresos de 418 millones, es decir, una reducción del 13%, ingresos de explotación o beneficio operativo una reducción del 17% y márgenes operativos que se redujeron del 54,5 al 51,7. Como ves, por supuesto, digamos que todos estos resultados han sido bastante negativos. Luego, si seguimos bajando un poquito más, aquí ya podemos ver más en detalle, digamos que tanto los gastos como también digamos que los ingresos por parte de las tiendas propias y también de las franquicias. Aquí, por ejemplo, en ingresos puedes ver como, por ejemplo, las tiendas operadas por la propia empresa tuvo una disminución o una caída del 1,3% y las tiendas con licencia una caída del 1,4%. Lo interesante es que los ingresos, fíjate, recuerda que te comenté antes que el 52% de las tiendas de Starbucks son operadas, en este caso, por la propia empresa, mientras que las franquiciadas son el otro restante 48%, pues fíjate que las propias generan el 81% de los ingresos, mientras que el resto genera el 12%. Ingresos totales 8.563 frente a los 8.719, que al final es esa caída del 1,8%, y eso representa el 100% de las tiendas totales. Luego aquí vemos los costes, como pueden ser, por ejemplo, costes de distribución 2.600 millones, gastos operativos 3.700 millones, otros gastos 132, gastos de depreciación y amortización, que ya sabes que no son gastos, 371 millones, gastos generales y administrativos 654, lo que llega al final unos gastos totales de 7.632, y al final generan unos 1.098 de beneficio operativo, pero que hay una reducción del 17% con respecto al mismo trimestre anterior. Aquí, como puedes ver, representa un 15% frente a los ingresos. Luego, después de descontar intereses, impuestos, etcétera, llegamos a un beneficio neto, como te decía, de 772 millones, un 15% de caída frente a los 908, y esto representa un 10% sobre los ingresos. Y luego, pues los EPS, que por supuesto, como han caído ese 14-15%, eso ha afectado directamente a la caída de cotización de la compañía, pasando de 0,79 a 0,68 aproximadamente. Por tanto, como ves, digamos que la caída está justificada por los malos resultados presentados. Luego, si seguimos bajando un poquito más, aquí por ejemplo puedes ver que nos hacen exactamente el mismo desglose en América del Norte, es decir, por segmentos, también internacional, etcétera, etcétera, desarrollo de canales, y aquí por ejemplo también tenemos la parte del balance, como puedes ver, que también pues digamos que tenemos aquí el efectivo que se ha reducido ligeramente, también las inversiones a corto plazo se han reducido un poco, el resto de puntos importantes, aquí por ejemplo el goodwill que se mantiene. Si seguimos bajando un poquito más, cuentas por pagar, obligaciones acumuladas, etcétera, etcétera, deuda a corto plazo que aumenta un poquito, y al mismo tiempo la deuda a largo plazo que también aumenta un poquito, como puedes ver. Y si seguimos bajando aquí en la parte del cash flow, también pues como te he explicado, reconstruyen a partir del beneficio neto, llegan en este caso a un cash flow de 2.889,
que es más. Luego, como puedes ver, la compañía pues hace inversiones en CAPEX, por ejemplo, y aquí si bajamos en la parte de financiación para ver, digamos, la gestión de capital, aquí vemos que emiten nueva deuda, también repagan nueva deuda, también emiten acciones ordinarias, también pagan un dividendo de 1.293 millones y hacen recompras de acciones, cosa que es positivo porque esto, como sabes, aunque es verdad que los EPS se han visto reducidos, si van recomprando acciones no se reducen tanto, o por lo menos en caso de caídas, las caídas no son tan graves. Bien. Lo importante es que una vez hemos visto esto, quiero que entiendas cuál ha sido el problema principal, sobre todo de la parte internacional, porque recuerda que esta empresa tiene ventaja competitiva de pricing power y, como hemos visto, sube los precios, pero hemos visto una reducción en el consumo, tanto en Estados Unidos como en internacional. Pero en internacional también hemos visto una reducción del ticket medio y hay que ver por qué. Es decir, que si en vez de subir los precios, ¿por qué ha bajado? Pues si vamos aquí a la parte de China, esto es revelador, ya que aquí, por ejemplo, como puedes ver, el cambio en las tiendas comparables fue una reducción, es decir, los ingresos un 11% de caída, y aquí puedes ver que realmente las transacciones fue un 4% menos, pero tuvieron que reducir el ticket medio un 8%, es decir, para competir en China, por lo que se ve, han tenido que bajar el ticket medio. No sé si es precisamente para competir con otros competidores o en este caso porque también es verdad que en China están habiendo problemas y hay dificultades también macroeconómicas. Esto no solo pasa en Estados Unidos y en Europa, sino también pasa en Asia, en China y en el resto de países del mundo, lo que quiere decir que esto hay que ver si es puntual o si realmente esto se va a ir prolongando a lo largo de los trimestres. Precisamente esta reducción del ticket medio pues hace que al final hayan tenido esa reducción en same store sales de las tiendas chinas, y eso por supuesto afecta al segmento internacional, y esto es lo que habría que vigilar de aquí para los próximos años. Por eso, una vez hemos visto esto, vamos a ir a la parte de valoración de la compañía, donde, como ves, precisamente digamos que ha habido una caída muy fuerte. El precio que tiene Ticker ahora mismo es de 74,93, que si te fijas pues coincide con los 74,93, ya que estoy haciendo el vídeo más tarde de la presentación de resultados, por lo que digamos que podríamos calcular más o menos, o podríamos ver qué múltiplo le asigna Ticker en este caso. Aquí podemos ver que tras la caída la compañía está cotizando a 19 veces, es decir, el punto más bajo a lo largo de este año, y como ves la media ha sido de 24 veces en este último año, de los últimos 3 años 27, y sigue siendo el punto más bajo, y en los últimos 5 años lo curioso es que sigue siendo el punto más bajo incluyendo pandemia, que como ves fue de 20 veces, es decir, en pandemia, que incluso se encerró la gente por lo que no se pudo consumir, y por tanto realmente aquí es donde vemos luego la distorsión precisamente por esa reducción de beneficios drástica, pues precisamente incluso en pandemia pues todavía el múltiplo que nos está ofreciendo esta compañía, el mercado ahora mismo, es más barata, y al final puedes ver que la media es de 30 veces, pero no por esta distorsión, sino que realmente aquí más o menos el mercado siempre ha pagado 30 veces o 35 incluso de media, podríamos decir. Pero desde 2022, que también es verdad que han estado con este nuevo plan de expansión, de crecimiento, de nuevas aperturas de tiendas, y sobre todo en la parte del mercado chino, pues evidentemente el mercado ha ido pagando 30 veces, pero todavía le queda por ver si ese crecimiento va a terminar dando sus frutos y el crecimiento que tenía el equipo directivo o no, ya que el equipo directivo ha reducido también el guidance para este ejercicio fiscal 2024. Antes de ver realmente cuál sería el precio objetivo, me voy a ir aquí a la parte de transcripción, donde aquí podemos ver el earnings call y aquí podemos sacar información interesante. Como siempre te digo, es importante que te leas toda esta conference call, ya que se extrae información muy relevante e importante, pero yo me voy a ir directamente aquí a la parte de abajo, donde comenta, digamos, lo siguiente sobre el guidance. Digamos, con base a estos hechos, estamos revisando nuestra guía para todo el año fiscal 2024. El crecimiento de nuestros ingresos globales de un solo dígito, bajo en nuestro rango anterior de entre el 7 y 10%, es decir, que ya no pueden llegar a doble dígito, sino que va a ser de un único dígito. Las comparaciones globales y Estados Unidos, de una caída baja de un solo dígito a estancarse.
ambas desde el rango anterior de crecimiento del 4 al 6%. Es decir, que incluso ahora mismo está diciendo que pueden crecer un dígito simple entre el 4 y 6 que esperaban crecer a incluso que crezca un dígito simple, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6%, lo que sea, a estancarse, es decir, que crezca 0. Por tanto, el guidance también es inferior. Compensación de China de una disminución de un solo dígito con respecto a las expectativas anteriores de un crecimiento bajo de un solo dígito en el segundo y cuarto trimestre. Es decir, se esperaba que China también creciera a un dígito simple y esperan que ese dígito también se reduzca con respecto a las expectativas que tenían. Crecimiento neto global de nuevas tiendas aproximadamente del 6% de nuestras expectativas anteriores del 7%. También se reducen las nuevas aperturas de tiendas. Luego comentan que seguimos esperando que nuestro número de tiendas en Estados Unidos crezca aproximadamente un 4% y ahora anticipamos un crecimiento aproximadamente de un 12% en China desde nuestra expectativa anterior aproximadamente del 13%, es decir, un crecimiento menor en China y que siguen esperando que en Estados Unidos se crezca las nuevas aperturas de tiendas, en este caso un 4%, y al mismo tiempo crecimiento de márgenes operativos aproximadamente planos, es decir, que tampoco aumenten los márgenes operativos, cosa que habían dicho que querían o esperaban que se fueran aumentando progresivamente con respecto a las expectativas anteriores de expansión progresiva, como puedes ver, y finalmente esperamos un crecimiento de EPS y EPS non-GAAP de un dígito fijo a un solo dígito desde el rango anterior del 15-20%. Es decir, se esperaba que los EPS crecieran entre el 15 y 20% y al final vamos a ver que el crecimiento de EPS va a ser de un único dígito. Es decir, que puede ser un 5, 6, 7, 8, etcétera, pero que ya no es del 15-20%. Por tanto, el múltiplo, por supuesto, o el mercado ha terminado bajando el precio de cotización de la compañía, no solo por los malos resultados de este primer trimestre, un 15% abajo, sino las expectativas para todo el año completo, que ya no va a ser crecer un 15%, sino va a crecer seguramente un 5, 6, 7, 8%, bueno, un único dígito simple. Por supuesto, todo esto ahora tenemos que compararlo con las estimaciones de analistas que nos dan aquí en las estimaciones. Vamos a la parte de EPS normalizados y vemos que para 2024, como puedes ver, ahora se espera un crecimiento del 2%. Esto, por supuesto, con anterioridad, es decir, antes de los resultados presentados, aquí los analistas de Ticker habían puesto un crecimiento del 12,5-13%, pero precisamente ahora aparece un crecimiento del 2%. Luego es verdad que los analistas para los siguientes años ya estiman crecimientos del 15% en EPS, que es más o menos el objetivo o la guía que está dando el equipo directivo debido a esa nueva ampliación de nuevas tiendas, expansión en la parte de China, crecimiento en la parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como sabes, esta compañía al recomprar acciones es mucho más fácil pues que pueda crecer a ese 15%. No obstante, yo voy a plantear un escenario donde realmente este 15% o me voy a quitar un último 15% y voy a estimar que para 2028 van a generar no 6,31 sino 5,49. Es decir, me parece razonable este crecimiento del 2-3% a corto plazo, a un año, debido a la incertidumbre macroeconómica, como estamos viendo, de que hay dificultades, se está reduciendo el consumo y por tanto le están aumentando también los costes a la compañía, por tanto no puede subir los precios más allá de lo que le suben los costes y se reducen los márgenes, por tanto podemos tener, digamos, una cierta certeza de que a corto plazo este resultado es factible, incluso entre un 0 de crecimiento a un 3 de crecimiento, pero luego a largo plazo, como te digo, puede ser ese 15 y yo no voy a estimar que van a llegar a 6,31 sino a 5,49. Por tanto, me voy a ir aquí a la parte de calculadora y voy a poner estos 5,49 y lo voy a multiplicar en este caso porque múltiplo es el apropiado para esta compañía. En este caso, si mantuviera el mercado, fíjate lo que te digo, y quiero ser todavía más conservador, si mantuviera el mercado las 19 o 20 veces actuales, es decir, que quiero ser más drástico, pues esto quiero decir que si esto lo multiplico por 20 veces, llegaría a un precio objetivo de 109 y la compañía está cotizando a 74. Es decir, que en primer lugar, si de aquí a 2028, aun generando muchos menos EPS y el mercado pagando 20 veces que no lo ha pagado ni en pandemia,
19, 20 veces o prácticamente solamente en ese punto drástico, no perderíamos dinero. Por tanto, aquí ya vemos la certeza de lo que te comentaba, de que realmente esta empresa a largo plazo sí puede ser una inversión interesante. Ahora vamos a aplicarle un sentido más normal, es decir, un escenario más estándar donde seguramente la compañía tenga la capacidad de aumentar su crecimiento, también teniendo en cuenta que la macroeconomía no va a estar mal siempre. Por tanto, en este segundo escenario, yo voy a plantear ahora 25 veces, no 20 o ni 30 tampoco, sino 25 veces, que es un poquito más de múltiplo. Recuerda que por esta compañía la media que ha pagado el mercado es perfectamente 30 veces. Voy a tener en cuenta 25 veces y esto lo voy a multiplicar exactamente por la misma estimación que te acabo de hacer de los 5,49. Aquí, si esto lo multiplico por 5,49, quiere decir que ya estaríamos en 137. No llegaríamos a doblar, pero casi. Y recuerda que estoy teniendo en cuenta, digamos que no van a presentar estos 6,42 ni el múltiplo máximo. Ahora sí, si hacemos un escenario más optimista, teniendo en cuenta que los analistas o que la empresa termina cumpliendo estos 6,42 y por supuesto en ese entonces el mercado por supuesto pagará esas 30 veces, pues eso quiere decir que 30 veces multiplicado por 6,42, puedes ver que el precio objetivo ya llegaría a 192, a 2028 todo esto. Por supuesto, el escenario estándar, que para mí lo sería más bien el escenario anterior, donde realmente yo creo que seguramente podrían llegar a 5,50 o a 6,42, pero pagando 25 veces. Es decir, seguramente no estimamos que pague el mercado 30 veces, aunque tal y como te he enseñado aquí, si vemos el histórico de la compañía, realmente la media ha sido de 30 veces, incluso no solo a 5 años, sino a 3 años también ha estado cerca de esas 30 veces, 27 veces, lo que quiere decir que 30 veces podría ser factible en ese entorno en el que digamos que la economía se haya recuperado. No obstante, como te digo, hay aquí varios escenarios y lo importante no es pensar a corto plazo qué es lo que ha ocurrido. Es decir, sí, la empresa ha presentado malos resultados. Sí, también es verdad que ha bajado el guidance y es verdad que el entorno macroeconómico está afectando a los beneficios e ingresos de la compañía. Es decir, si los clientes no consumen más o incluso en algunos países se está reduciendo el ticket medio, pues es normal que a esta compañía, además de aumentársele los costes, pues los márgenes se les reducen y por tanto genere menos. Por tanto, sí podemos proyectar ese crecimiento, como te decía, de, digamos, algo menor. Como te decía, no llegar hasta 6 y pico de EPS, sino hasta 5,50. Ahora, incluso este escenario sería como el más optimista porque, como ves, son 30 veces, que ojo, es un múltiplo razonable para esta empresa, y 6,42, que es lo que estima los analistas, crecimiento del 15% después de un crecimiento para este año 2024 del 2-3%. Yo, para ser más conservador en ese escenario optimista, voy a tener en cuenta esas 30 veces, pero lo voy a multiplicar en este caso por los 5,55, lo que quiere decir que serían 166. Ojo, seguimos hablando de que sigue siendo una rentabilidad bastante interesante, más que doblar. Y como ves, realmente aquí, por este tipo de compañía, que es una compañía que tiene enormes ventajas competitivas, sigue haciendo nuevas aperturas de tienda, se sigue expandiendo tanto por China, por la India y por supuesto tiene enorme crecimiento por esa parte y por supuesto por la parte de Estados Unidos y también de Europa, pues sigue abriendo nuevas tiendas y sigue teniendo ese pricing power que le permite más o menos compensar la inflación. Por tanto, es bastante factible que esta compañía al menos llegue a esos 5,55 o 5,49 si lo quieres ver, en este caso que sería el ajustado. Lo que quiere decir que realmente estaría en torno a esos 160, 166. Entonces, como puedes ver, la compañía actualmente está cotizando a 74,93 después de una caída de casi el 15%, el 14,38%, y de hecho digamos que las estimaciones
inversiones con los distintos escenarios, incluso en el peor, a 20 veces y con menos crecimiento, nos da que no perdemos dinero. Pero luego en escenarios más normales, como puedes ver, esta compañía ya estamos hablando de doblar tu capital o incluso más. Lo que quiere decir que realmente, aunque Starbucks te pueda entrar incertidumbre como el mercado por los malos resultados y el mal guidance, o digamos el guidance más flojo que han presentado, lo cierto es que a largo plazo es una buena inversión. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Starbucks, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.